y hasta dónde Dios me ayuda con la voz. Y cualquier cosa que yo hable respecto a la palabra que Dios nos está enseñando, no es crítica, no es burla, no es nada, sino es mostrando lo que Dios nos enseña. Para mí, por ejemplo, como ministro, yo me siento avergonzado de ver ese poco de sillas desocupadas hoy. Yo me siento avergonzado, a mí me da pena. Hoy el hermano Cristian hoy se enfermó, no pudo haber las alabanzas con instrumentos. Entonces es necesario que cada uno de nosotros ponga de su parte y cumpla con su función. Porque el crecimiento lo da Dios conforme a la acción de cada uno de nosotros. Ok, el testimonio de Dios. Nosotros hemos sido acostumbrados a hablar cosas que oímos sin verificar si eso que oímos es verdad. Y estamos también muy dados a hablar cosas que queremos, sin estar conscientes que eso que nosotros queremos y hablamos es una verdad, si esto produce beneficios. Entonces recomendamos a la gente a todo. Me decía Anicia anoche que ahora todo el mundo quiere manejar su vida. Y entonces el uno le dice, vete para allá, coge para acá, haz lo otro. Pero ¿quién le ministra conforme a la verdad de Dios? Si a mí, por ejemplo, Henry me llamó y me dijo, pastor, estoy divagando si me voy para Bogotá. No tienes que divagar. Proverbios 16:3 y Salmo 37:5. Comiéndale a Dios y espera en Dios. Si Anicia me dice, pastor, ¿usted qué dice? Me voy para Estados Unidos, me voy para allá. Le digo lo mismo. No puedo decirle, Ani, sería mejor. ¿Quién soy yo para darle a ella una indicación ignorando lo que Dios enseña? Entonces le voy a truncar yo su vida porque yo le di un consejo. ¿Ah? Entonces yo les ruego a ustedes, no aconsejen según sus propios criterios. No hablen conforme a la carne. Acostúmbrense a mostrar de que ustedes son hijos de Dios. Y que ustedes están creyendo que no todo lo que Dios les ha dicho lo han creído. Si hubieran creído de la sangre, tuvieran comunión. De la sangre no han creído. ¿Lo saben? Sí. ¿Lo han creído? Díganme ustedes. Si no tienen comunión los unos con los otros, no han creído que la sangre que fue derramada hace 2000 años, esa sangre limpia de pecado. Y a mí me parece que yo le doy a ustedes ejemplo. Yo llamo al uno, llamo al otro, a los que tienen comunión conmigo, los invito, el lunes vayan a mi apartamento, échenme una llamadita, pero tampoco puedo incurrir en la casa de ustedes atrevidamente para yo estorbarlos o incomodarlos. Porque lo menos que yo deseo es que este ministro y este ministerio le sea de carga a ninguno de ustedes. Entonces, creer es un proceso. Ustedes llevan 15, 16, 13, 12, 4, 5 años. Pero todo lo que Dios les ha ministrado en ese tiempo no significa ni que lo han guardado, ni mucho menos que lo han creído. Porque muchas de las cosas que se está predicando ahora, yo lo he predicado anteriormente. Y aún, escuchen esto, los que llevan tiempo conmigo todavía no disciernen entre una cosa y otra. Porque a mí me gusta que ustedes tengan comunión conmigo y tengan comunión los unos con los otros. Sencillo. Cuando yo los escucho hablar, yo me doy cuenta dónde están las falencias y en dónde tengo yo que ayudarlos a creer.
Pero ¿qué voy a saber yo lo que está pasando en su casa o en su vida o en la fe de ustedes si ustedes no me dan la oportunidad? Si a veces a ustedes les cuesta tanto trabajo hasta soltar un amén aquí. Que les voy a decir con toda honestidad, esos amén debiluchos, no los digan porque me maltratan. Eso es que, amén. Eso como un ternero que se está muriendo. No, eso me maltrata. Eso me maltrata. Si usted va a dar un amén, el amén no me lo dé a mí, déselo a Dios. Amén. Y eso me ministra a mí porque yo sé que usted está educando a su alma. Amén. Entonces, el creer es un proceso. Creer que el verbo de vida es el verbo que contiene la vida de Dios. Y que para eso es necesario, Telma, lee Primera de Juan, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Primera de Juan, capítulo 1. Lo tengo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Oído, usted no ha visto eso con sus ojos, eso lo está escribiendo Juan. Entonces Juan escribe eso para que nosotros sepamos lo que él vio con sus ojos. Usted no ha visto nada. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Eso está mal leído. Tocante, lo que nuestras manos han contemplado, tocante, ¿a quién? Al verbo O sea, de vida. la palabra tocante indica correspondiente. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Claro, si ustedes hacen lo que Dios enseña, ustedes van a ver cómo el gozo va llegando a sus vidas, hermano. Ustedes van cambiando, pero entendiendo que el verbo o todo lo tocante al verbo de vida, ustedes deben entenderlo. No hablar del verbo de vida por sacar eso de la boca, el verbo de vida, sin saber qué es el verbo de vida. El verbo de vida es la palabra de Dios que contiene la simiente de Dios, que es la que da vida. Eso es lo que significa el verbo de vida. Juan 1:1 al 4. Entonces, es importante que ustedes entiendan. Yo le escuché a algunos hermanos que incluso son gente que debían estar bien preparadas, decir, porque la palabra de Dios es la simiente, y es un error. La palabra de Dios no es la simiente. La palabra de Dios es el verbo, la simiente es Cristo. Y si usted dice que la palabra es la simiente, usted está diciendo que Cristo es Jesús. Y Cristo no es Jesús, Jesús es el hombre. Jesús es el verbo que se hizo carne. Cuando el verbo se hizo carne, escucha, la simiente se quedó arriba. Tuvo que esperar Jesús 30 años para que la simiente viniera, para entonces él poder hacer su trabajo. Usted no puede hacer su trabajo de amor si usted la simiente no la tiene en su corazón. Jesús tuvo que esperar 30 años para recibir la simiente con la cual iba él a ejercer su ministerio. Entonces Juan 1:1 dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz. En el verbo estaba la vida. O sea, en el verbo había la simiente, había la semilla. Todo lo que Dios creó lo hizo con la simiente, con la semilla. Escuche, el mismo proceso de una semilla sembrada es el mismo proceso de un semen o una simiente sembrada. Así como la semilla es sembrada en la tierra y en su tiempo la semilla rompe la tierra, brota, crece, da fruto. Asimismo, el semen de un hombre que vierte en el vientre de una mujer, también, si encuentra el óvulo fértil, tiene la capacidad de engendrar y germinar y crecer. Todo es un proceso. Ahora observen ustedes la maldad, el engaño, la monstruosidad que han hecho con la mayoría de la gente. Que llega alguien a una congregación y le dicen, naciste de nuevo. Es asombroso la facilidad como los inicuos engañan. Decirle a una persona que porque llegó allí e hizo dizque una oración de fe, ya nació de nuevo. Si para nacer una planta, primero la semilla tiene que ser sembrada en buena tierra. Porque si la semilla es sembrada en una tierra que no es fértil, la semilla se muere. Lo mismo que si la simiente de un hombre vierte en la mujer y el óvulo de la mujer no está apto, puede vertir los 365 días del año y nunca la simiente va a engendrar, ni la mujer va a concebir. Ahora llega una persona a una congregación y la matan de salida diciendo, naciste de nuevo. Sin haber recibido la simiente. Sin haber recibido la simiente. La función de la simiente, hermano, es engendrar. La simiente no engendra sola. La simiente necesita de un óvulo. Y la simiente de Dios, para engendrarte a ti como hijo de Dios, necesita de tu corazón disponible como el óvulo donde Dios puede vertir su simiente y engendrar sobre ti. Entonces ya esos conceptos inicuos que estaban en tu corazón, tú tienes que ir devaluando, tienes que ir desgastando ese concepto para que puedas verdaderamente entender lo que es el proceso de creer. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Él cogió y se fue, le creyó, dijo, me voy donde él me diga. Pero cuando a Dios le habló a Abraham, y Abraham le hablaba a Sara de que iban a tener un hijo, Abraham sabía, y Sara sabía, pero Abraham no creía porque se reía. Y ya Dios lo había justificado por haberle creído, pero por haberle creído lo que le dijo anteriormente. Es como ustedes, seguro de que ustedes en su mayoría ya tienen a Cristo, la semilla en su corazón, pero eso no significa que tienen la plenitud de Cristo, porque no todos lo han creído, tanto que si hubieran creído lo de la sangre, tuvieran comunión, y hasta que no crean lo de la sangre, sus pecados no van a ser limpiados. No porque lo digo yo, lo dice Dios. Que ustedes crucen los dedos es otra cosa. Ese es el problema de ustedes. Yo no los voy a engañar.
Ahora dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, el verbo se hizo carne, pero la simiente quedó arriba. Porque el espíritu quedó arriba. A los 30 años, el espíritu, la simiente, Cristo desciende y entra. Entonces, ahí en Juan 1:14, el verbo se hizo hombre, pero no tenía la simiente, no tenía a Cristo. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Marcos 1:9 al 11. Marcos 1:9. Ahí en Marcos 1:9 es cuando vemos que el Espíritu, Cristo, la simiente, desciende. Y a partir de ahí, Él puede comenzar su ministerio, porque Él ahora tiene semilla, tiene simiente, tiene espíritu que suministrar. A partir de ahí, ya no le dicen Jesús de Nazaret, le dicen Cristo Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Al Espíritu. Oye, al Espíritu que descendía sobre él. ¿Quién era él? El verbo que se había hecho carne. Cuando el verbo se hizo carne, el Espíritu no estaba ahí. Si hubiera estado ahí, ¿para qué iba a descender? Es como si yo dijera, ojalá Mati viniera. Va a venir, no, si ya vino. Entonces, el Espíritu vino y descendió sobre él porque el Espíritu no estaba. Yo podía decir, ojalá Raiza estuviera aquí, que es diferente. Porque está Mati, pero no está Raiza. Yo pudiera decir, ojalá Elvin viniera, porque está Javier, pero no está Elvin. Ustedes pudieran decir, ojalá Pierre viniera, porque está el pastor, pero no está el hijo. Pero ustedes no pueden decir, ojalá viniera el pastor, yo estoy aquí. Entonces, el Espíritu descendió, ¿por qué? Porque no estaba. Solamente un loco puede decir lo contrario. Entonces el Espíritu descendió. Ahora escuche, cuando el Espíritu desciende, se junta otra vez el verbo con la simiente. Ahora ya el verbo, la palabra llamada Jesús, con la simiente, comienza a engendrar, comienza a hablar. Pero todavía no podía ser engendrado como hijo porque el Espíritu estaba en él solamente. El Espíritu estaba en él. Había que esperar que el verbo otra vez, el verbo fuera otra vez verbo, que el hombre dejara de ser hombre para convertirse en el verbo. Es decir, que Jesús muriera y Jesús resucitara, para entonces Jesús se convirtiera en el Espíritu vivificante, porque ya iba a tener a Jesús, el verbo, con Cristo junto otra vez, como en el principio. Como en el principio. Entonces comienza él a hablar y comienza a enseñar. Juan 12, 49 y 50. Vayan buscándolo, por favor. Y él comienza a decir que él no hablaba por sus propias palabras, que Dios le había dado mandamiento a él y que el mandamiento era vida, porque en el mandamiento lo que él mandaba iba la simiente, iba la semilla de Dios, iba el espora de Dios, esperando un corazón que como un óvulo, ese corazón esté abierto para que encuentre la fórmula para poder engendrar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió,
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Escucha, Él no está hablando por su cuenta. El Padre que estaba en Él le daba mandamiento de lo que debía decir y lo que debía hablar. Es lo mismo que Pablo le dice a Tito. Óyeme, Tito, le dice a Timoteo también, óyeme, Timoteo, tú habla conforme a las sanas palabras. Habla conforme a lo que Dios te enseña. No hables por tu propia cuenta. Te equivocas. No vayas a recomendarle a Anicia algo de tu propio criterio. Recomiéndale como Dios te enseña. Esto cambia tu vida. Esto te da a ti la potestad de que te comportes como un hijo de Dios. No como un religioso más. No como un inicuo. No como un engañador. El mandamiento es vida. El mandamiento es vida. Entonces, lo que hay es que recibir, oído, la palabra. Al recibir la palabra y la guardamos en el corazón, estamos diciendo, Señor, el corazón de mi alma está como el óvulo de la mujer cuando quiere concebir. Tu corazón tiene que concebir. Tu corazón tiene que recibir la semilla de Dios, la simiente de Dios, el esperma de Dios, para que comience allí a engendrarse Cristo y más adelante Cristo continúe formándose. Juan 1, 11, 12 y 13. Juan 1, 11, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observen, qué fácil fuera que ahí dijera, mas a todos los que se congregan. No había que recibir, no había que orar, no había que creer, no había que tener comunión, sino venir, sentarse aquí y decir, soy hijo de Dios, como muchos. Pero no es así. Porque Dios no va a quebrantar sus leyes. Las leyes de Dios no se pueden quebrantar porque producen problemas. Amén. Entonces, para poder tú recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios, es necesario que tú recibas lo que estás oyendo. Que la retengas en tu corazón por medio de leerlo muchas veces. Y que puedas creerlo haciendo lo que Dios te dice. Oído, creer es obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, tú evidencias que estás creyendo. Y Dios te justifica por la obediencia a la fe que Él te ha dado. Dime. La simiente. Porque la simiente, si Sara no abre su corazón para que lo que Dios le estaba diciendo, Sara, te visitaré y el año que viene tendrás un hijo. Si Sara no abre su corazón, Isaac no es engendrado. Lo mismo con María. Si María no abre su corazón y dice, hágase en mí conforme a tu voluntad, María no puede concebir en su vientre a Jesús. Por eso Hebreos 11:11 dice que por la fe en lo que Dios le hablaba, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Qué iba a concebir? La simiente que Dios estaba engendrando en su corazón. Tuvo Dios mismo que venir a enseñarle, porque Sara no le creía a Abraham. Abraham sabía que él como cabeza, hombres, tenía que enseñarle a Sara. Y ya Abraham había creído y Sara no había creído todavía. Si Sara hubiera creído, jamás y nunca le entrega a Abraham a la esclava Agar. Y se hubieran evitado el problema con Ismael. Como nosotros, cuántos problemas hemos creado a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestra salud, porque sabemos lo que tenemos que hacer,
pero no hemos creído en lo que tenemos que hacer. ¿Dónde ibas a leer? ¿No te dije? No, dijiste Hebreos 11:11, pero tú lo dijiste. No, yo no te Y dije. estábamos en Juan 1:12. 2 y 13. ¿Tú no has leído el 13? No. Los cuales, ¿Quiénes son los cuales? los hijos, Los hijos de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Ok, mira, yo hace 19 años vertí mi simiente en Telma. Y el óvulo de Telma estaba como debía estar tu corazón, disponible. Entonces, la simiente que yo derramé, salieron millones de espermatozoides. De esos millones de espermatozoides, muchos de ellos que salieron con vida de mis entrañas, muchos murieron en el vientre de Telma, porque la mujer tiene allí unas defensas, tiene un pH, tiene unos ácidos que va matando, va asesinando a los espermatozoides. Pero los espermatozoides más atrevidos llegan y se acercan al óvulo, y el más incisivo se llamaba Jean Paul. Y entró allí. Y entró allí y dijo, y de aquí no me saca nadie. Oído, pero el día que él fue engendrado, él no nació. Si hubiera nacido, fuera un espermatozoide viviendo. Así hay muchos hermanos, muchas personas que llegan a una congregación y ellos son unos espermatozoides porque ellos no se han formado. Aleluya. Tú no puedes permitir que a tus hermanos los sigan engañando. Tú tienes que servirle a Dios para que ninguna arma. Eso lo decides tú. Eso lo decides tú. A nosotros nos enseñaron a declarar, declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Pero no decíamos, tengo que servirle a Dios. Decíamos el efecto sin causarlo. Porque fuimos mal enseñados en una gracia mal trazada. Pero gracias a Dios por lo que ha sucedido en nuestras vidas. Dime, Yolanda. Si alcanzamos a terminar la enseñanza hoy. Y por eso es que hay que venir los martes y los jueves. Exacto. Y si no quieren o no pueden venir, porque aquí nadie está obligado a nada, entonces adquieran los CDs o buscan ancianos. Y usted se dígame, pastor, es que usted no tiene una anciana allá que me enseñe. Entonces yo buscaré y diré, parece que no. Pero me gustaría decir, te voy a mandar 3 ancianas. Oído. Entonces, nosotros fuimos engendrados por Dios. Entonces, así como ya este jovencito fue engendrado por mí, según la carne, ahora él tiene que abrir su corazón para que Dios lo engendre a él como hijo de Dios. Él no va a ser hijo de Dios porque es hijo del pastor. Él es hijo de Dios cuando él abra el óvulo, su corazón, y entre la semilla, la simiente de Dios entre y Dios lo engendre. Ahora, después de que Dios lo engendre allí, él tiene que comenzar a creer lo demás para que Cristo se vaya formando en su totalidad.
Vaya buscando, Telma, en Gálatas 4. Vamos bien de tiempo. Gálatas 4, el versículo 22. Viste, ya no podemos decir, ojalá Raiza venga, porque ya vino. Gálatas 4:22. Yo voy a explicarle un poco esto para que ustedes los vean. Miren, hermano. Sara, la esposa de Abraham. Agar, la amante. Inducido por Sara. ¿Y por qué Sara indujo a Abraham que se acostara? Porque no había creído. El hombre o la mujer, cuando no ha creído, inducen al cónyuge a que hagan cosas incorrectas. Eso no significa que el cónyuge debe dejarse inducir. Porque si a mí Telma se me arrodilla y me ruega y hace lo que sea para que yo tenga una relación sexual con la Toti, déjame decir que se quedará frustrada. ¿Ah? No. Está mal, se quedará frustrada, te lo digo honestamente, porque es que yo estoy esperando recompensa de Dios, no de ella. Mi confianza, oído, no, es un ejemplo, sí, un ejemplo. Dime, eso no era parte del plan de Dios. No, sino que Dios aprovecha los errores para enseñar. Claro, nos sirve de ejemplo. Pero, ¿qué necesidad hubiera sucedido? ¿Qué necesidad habría de que las Torres Gemelas hubieran muerto un poco de gente allí? Si Ismael no nace, no pasa eso. Entonces, hermanos, miren. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces, Sara existió, Agar existió. Agar la utiliza Pablo como una alegoría, lo mismo que a Sara. La alegoría es una sucesión de metáforas donde una cosa representa a la otra. Entonces, allí, Agar está representando a los judíos que a pesar de que se circuncidan el prepucio, su corazón lo tienen sucio. Agar está representando la Jerusalén terrenal. Agar está representando a aquellas personas que hoy se congregan, pero siguen siendo esclavos del vicio, siguen siendo esclavos del adulterio, siguen siendo esclavos de la fornicación, siguen siendo esclavos del alcohol, siguen siendo esclavos de las drogas, de la pornografía o de lo que sea, pero se congregan. Ellos están siendo representados por Ismael. ¿Quién le dio a luz Ismael? Agar. ¿Quién engendró a Agar? Abraham, pero según la carne, no según la promesa. Sara, escuche bien, Sara está representando a la Jerusalén celestial, no a la terrenal. Sara está representando a los hijos de Dios que somos libres cuando conocemos la verdad. Y Sara, la mujer, la esposa de Abraham, la que existió, Sara no daba a luz porque era estéril. Pero Sara, a pesar de que era estéril, dice la Biblia que por la fe recibió fuerza para concebir y dar a luz un hijo. O sea, la Sara que era estéril, ella parió. Pero la Sara que fue representada por la Sara que parió, o sea, la Sara
o la Jerusalén celestial no ha dado a luz todavía. No ha dado a luz. Y eso lo podemos ver, busca Isaías 54:1 y regresamos ahí a Gálatas 4. Regocíjate. Ahí, observen cómo dice. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. La que no daba, la que no daba. Isaías refiriéndose a Sara, la mujer de Abraham, la que no daba. O sea, cuando dice la que no daba es porque ya da. Y tomo la ilustración otra vez. Raiza, la que no había venido. Ya vino. Pero si yo digo Raiza, la que no viene, ¿qué significa? Que no ha venido. No viene. Que no ha venido. Si yo digo Raiza, la que no viene, significa que no ha venido. Pero si yo digo Raiza, la que no ha venido, tú tienes que decir, la que no había venido, tú tienes que mirar dónde está. Porque por eso tenemos que saber oír, saber hablar. Entonces, Sara, la que no daba luz, dio a luz a Isaac. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero la que Sara representó, que es la Jerusalén celestial, no ha dado a luz. Ahora observen cómo dice Pablo en Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Tú que no das. No das, porque no ha dado. Tú que no das, porque no ha dado todavía a luz. Porque para que Sara dé a luz, tiene que suceder un evento totalmente diferente a los eventos que la religión evangélica y todas las religiones han pronunciado. Es un evento totalmente diferente, un evento donde se va a presentar el Señor Jesucristo para transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Ahí es donde vamos a nacer de nuevo. Búscate ahí en Primera de Juan, capítulo 3, y busca en Filipenses 3:20, y leemos. En Primera de Juan, capítulo 3, dice que Dios, contemplemos o consideremos cuán grande ha sido el amor de Dios para que seamos hijos de Dios. O sea, ese amor de Dios no fue otra cosa que Dios entregó a su Hijo en la cruz para que muriera. Capítulo 3, para que muriera. Y después que muriera, resucitara. Y al resucitar se convirtiera en el Espíritu vivificante. Y anote la cita en 1 Corintios 15:45. Ahora, el verbo que se hizo carne, cuando muere, resucita, y al resucitar se convierte en el Espíritu vivificante. Es decir, el Espíritu que da vida. Escúchame, el Espíritu que Dios te está suministrando. Es el Espíritu que Dios te está suministrando ahora. Para que tú puedas... Dime, Carmen. No, yo te ayudo. 1 Corintios 15:45. Ahí dice que el postrer Adán es el Espíritu vivificante. Ahora escúchame. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 2, que a pesar de que hemos sido engendrados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así es. ¿Por qué no se ha manifestado lo que hemos de ser? Porque todavía tenemos el cuerpo. O sea, todavía Jean Paul tiene el cuerpo que yo le engendré. Y a pesar de que Dios lo engendró,
aunque él nació del vientre de Telma, aún no ha nacido del vientre de Sara. El día que él nazca del vientre de Sara, este cuerpo corruptible es transformado por un cuerpo incorruptible. Ahí es cuando nacerá de nuevo, cuando Sara dará a luz. Nosotros somos hijos engendrados, somos hijos según la promesa, pero la Sara en el cual estamos nosotros engendrados, porque Sara es madre de naciones, Sara no ha dado a luz. Léete, hermano. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser, a pesar de que somos hijos, aún estamos en el vientre de Sara. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Dime aquí quién es semejante a Jesucristo, por favor. Por favor. ¿Cuál es la diferencia? El cuerpo. Aparte todavía de la falta de fe que tienes tú que añadirle. Para poder calificar, para que el día del evento magno, cuando Jesucristo venga, tu cuerpo sea transformado si estás vivo. Y si estás muerto vas a ser resucitado. Esto ha sido enseñado multitudes de veces. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. porque seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y los que tenemos esta esperanza, si tú tienes esta esperanza, mira lo que tienes que hacer. Purifícate, purifícate. Se purifica a sí mismo. Purifícate. O sea, la manera que tú evidencias que le estás creyendo a Dios es tu purificación. Amén. Mientras tú no te purifiques, tú no estás creyendo ni en resurrección, ni en transformación, ni en nada. Tú estás creyendo en desayuno, almuerzo y comida. Vives para el cuerpo. Vives para el cuerpo. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. El que tiene la esperanza de ser semejante a Él, oye, se purifica. El que no tiene esta esperanza sigue siendo la misma molleja. El mismo rollo en la casa todos los días, peleas, discusiones, mentiras. ¿Por qué? No se está purificando. ¿Por qué no se purifica? Y dice, ¿qué voy a hacer yo semejante a Él? No ha creído en la resurrección. No ha creído en la transformación. No ha creído que algún día seremos semejantes a Él, porque Dios lo tiene establecido así. De manera que la única evidencia de que tú creas en eso no es que tú me digas, pastor, yo sí creo en la resurrección. La evidencia es que tú te purifiques, te laves, te santifiques, te limpies, que tu corazón cada día esté mejor, que se vea progreso en tu vida, que se vea un progreso en tu manera de hablar, que se vea un progreso en tu comportamiento, en tu conducta, en tu cumplimiento, que tú sepas que el servicio aquí es a las 10, no a las 11. Que tú sepas que Dios te convoca 3 veces a la semana para suministrarte el Espíritu. Te puede venir aquí una vez al mes, o una vez al año. No te va a decir nada, ni te voy a calificar, tienes uno, no. Ese es tu problema. Yo sí quiero, yo sí deseo ver lo mejor de ti. Yo sí quiero ver el fruto de mi trabajo en ti. Yo sí quiero ver que tú estés protegido siempre. Yo sí quiero ver que aunque todos los días atraquen, a ti nunca te atraquen. Amén. Aleluya. Yo sí quiero ver eso en tu vida. Eso me da satisfacción de que mi trabajo no es en vano.
Filipenses 3:20. ¿Cómo seremos semejantes a Él? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿Viste? de donde Cielos. también esperamos al Salvador. De al Señor- donde también esperamos. al Esperamos, Salvador. oído, esperamos. Una esperanza que no será cortada. Esperamos. Pero esto no es para que tú lo digas, es para que tú lo esperes. Pastor, y si me muero, muerto espéralo. Que te resucita. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Y qué vendrá a hacer ese Señor? Ahí dice. Transformarnos, Pero ahí el dice. cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo tiene que ser transformado, porque en este cuerpo, tú sabes, vive Satanás. Aquí vive Satanás. En este cuerpo vive Satanás. Entonces en este cuerpo tiene que ser transformado. Transformado en un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Toma agua. El cuerpo tiene que ser transformado. Nosotros, ¿cómo se le ocurre a un individuo indocto, incrédulo, irreverente, decir que con este cuerpo está reinando en vida? Es un atrevimiento, una burla, una blasfemia. Dime, Yola. Sí, yo te lo había dicho hace rato. Dale un aplauso. ¿Qué nuevo nacimiento, oído, qué nuevo nacimiento podemos tener nosotros con este mismo cuerpo? Estamos engendrados, no en el vientre de Sara, y ahí cada día nos vamos fortaleciendo. Lo mismo que sucede, volvemos otra vez al espermatozoide. Entra el espermatozoide y a los pocos días ya es un feto. Porque hay una conversión permanente. Una conversión permanente. Después el niño se va desarrollando, le van creciendo los brazos, le va creciendo las manitos, los dedos, y se va formando los pulmones, de último, el corazón, los riñones, el hígado, el estómago. Todo eso, oíste, Icha, es así. Es así. El cual transformará. Entonces, ¿cuál es la idea? Escucha. Tú y yo estamos recibiendo la simiente que es Cristo. Dice en Juan 6:63, no lo lea Telma porque nos va a agarrar el tiempo. Dice, Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Oído, escucha, las palabras habladas, no leídas. Las palabras habladas. Si hablamos como Dios nos enseña, las palabras habladas son espíritu y son vida. Si tú estas palabras las guardas en tu corazón vas a hallar el Espíritu de Dios y vas a hallar la vida de Dios y vas a hallar la medicina para todo tu cuerpo. Si las guardas, no si las oyes, si las guardas. Ahora escucha, lo que va entrando en tu corazón es Cristo. Es la semilla de Dios que va buscando la plenitud. Entonces, si tú recibes al Hijo de Dios, no en una oración, recibo a Jesucristo como mi único Salvador, no. Si lo recibes cuando la palabra es hablada, hablada. Las palabras habladas son espíritu y son vida, si son la sana doctrina. Si son las palabras que Dios habla. Por eso Él dice, mi Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora tú lo que estás recibiendo es a Cristo que se vaya formando. A Cristo como hijo. Ahora ve buscando, Telma, en primera de Juan 5:10. Ya estamos terminando. 5:10. Amén. Es donde vamos a ver lo que es el testimonio de Dios. Escucha, si tú logras guardar la palabra con la simiente, que es Cristo,
tienes al Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes la vida eterna. El que no tiene al Hijo, aunque venga todos los días aquí, no tiene vida eterna. Porque la vida eterna es el efecto de guardar la palabra con la simiente. El que cree en el Hijo de Dios, Versículo 10. el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Oh, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no tiene comunión con los hermanos dice que es mentira que la sangre de Cristo limpia. Lo dice no con la boca, con sus actos. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su No ha Hijo. creído en el testimonio de Dios. Miren lo grave que es, hermano, cuando nosotros no ponemos en práctica, Ángel, lo que Dios nos enseña. Mira lo grave que es. No creemos en el testimonio que Dios da. Dedícate a escribir, a leer. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Que Dios nos ha dado Vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En su Hijo. En su Hijo, cuando el Hijo sale de la boca del predicador. Sale el Espíritu, sale la simiente, y tú lo recibes, tú abres tu corazón y tú dices, eso hago, eso voy a hacer. Voy a creer el testimonio de Dios, no voy a hacer a Dios mentiroso, voy a tener comunión porque creo en la sangre. Aleluya. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo Tiene la vida. y el que no tiene al Hijo No tiene la vida. quiere tener la vida. Oye, recibe, guarda y pon en práctica para que puedas creer. Hermanos míos, esto es una situación de fe.